Muy buenos días, nuevamente estamos con el módulo, continuando con el primer módulo, Estudio de los Derechos Humanos, con referencia a lo que son la clasificación de los derechos humanos como cuarta parte. Esta clasificación de los derechos humanos, por favor, hay que considerarla simplemente desde lo que es una parte didáctica para la comprensión en general de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, son indivisibles y eso hay que tomar en cuenta. Solamente es para su estudio y su análisis lo que se hace una clasificación. Las bases fundamentales de los derechos humanos, como ya lo habíamos visto y lo volvemos a reiterar, es la construcción del pensamiento occidental, especialmente de la época moderna. Es parte del pensamiento grecorromano, también ha intervenido mucho lo que es el humanismo, y en el fondo está la idea de cuál es la naturaleza humana, la naturaleza de los seres humanos. Progresivamente se ha ido tomando conciencia de lo que son los derechos humanos. Se ha hablado mucho de una moral política que va ligada a los derechos humanos. O sea, los derechos humanos es el elemento que va a guiar muchas veces los planteamientos de lo que son la política. Y por eso también van a ser considerados como el resultado de la lucha entre la injusticia y la tiranía. Nuevamente y reiterativamente vamos a indicar que los derechos humanos buscan reconocer la dignidad de la persona. Los derechos humanos se aplican a todo ser humano, cualquier sea su nacionalidad, su sexo, su edad, su origen étnico, social, religión, etc. No se puede renunciar a su beneficio ni a ser privado por él. Nuevamente, los análisis históricos o los precedentes históricos tenemos las revoluciones liberales, la revolución obrera, la revolución rusa y todo lo que es las democracias modernas. Luego, algo más inmediato es la Segunda Guerra Mundial, los crímenes contra la humanidad, la lucha contra la impunidad y la necesidad de legislar sobre nuevos delitos contra la humanidad o de prever los mismos. La evolución de los derechos humanos de forma gráfica podemos decir que hay de primera, segunda y tercera generación. Estos derechos, que han sido formulados además a partir de los planteamientos que se dan en 1789 de la Revolución Francesa, van a plantear los derechos de libertad, de igualdad, que es para obtener algo, y los de fraternidad, que van ligados a lo que son la solidaridad. Son, nuevamente, recalcarles una forma de ver de manera didáctica la evolución de los derechos humanos. La primera generación, su contexto histórico, vamos a decir que es la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa. Los derechos humanos son fundamentalmente derechos civiles y políticos. El sujeto es el individuo, los presupuestos son libertades formales y las necesidades es fundamentalmente el constitucionalismo. La segunda generación, los que van ligados a la igualdad para obtener algo, son las revoluciones socialistas, el auge del movimiento obrero, son en derechos humanos, vamos a ver lo que son los derechos económicos, sociales y culturales o los llamados DESC. El sujeto es colectivo, el presupuesto que se toma en cuenta es el Estado social de derecho y las necesidades son democracias formales y de delegación. Cuando hablamos de tercera generación, están ligados a aquellos elementos que son de fraternidad y por ende de solidaridad. Su contexto histórico va a estar ligado a las revoluciones anticolonialistas, el acceso a las independencias, los fenómenos de globalización. Los derechos humanos son los derechos al desarrollo, a la paz, al medio ambiente y a la asistencia humanitaria. El sujeto que se considera es el pueblo, los colectivos específicos, mujeres, infancias, indígenas, entre otros. Los presupuestos es el fortalecimiento de la sociedad civil y las necesidades son las democracias sustantivas de participación y de organización. Como ya habíamos indicado, la clasificación tenemos en 3 generaciones o
dimensiones: los derechos civiles o políticos de primera generación, económicos, sociales y culturales de segunda generación, de los derechos o tercera generación. La foto que ustedes ven es la ejemplar de la Declaración de los Derechos Humanos o la Declaración Universal en 1948. ¿Qué tenemos dentro de la Declaración de los Derechos Humanos ya en términos de estructura? El preámbulo, que contiene los argumentos que fundamentan la declaración; la proclamación señala el carácter de la declaración e indica cómo debe promocionarse; el articulado, 30 artículos, de los artículos 1, 2 y 3, la definición de ser humano, la igualdad en libertad, los derechos sin discriminación, los tres derechos más generales. Los artículos 4, 5 y 6, la prohibición absoluta de 3 instituciones históricas: la tortura, la esclavitud y la servidumbre. De los artículos 7 al 20 tenemos la libertad negativa, el individuo frente al Estado. El artículo 21 va a hacer referencia a la libertad como autonomía, el derecho a la participación política, a crear leyes que se han de obedecer. De los artículos 22 a la 27 tenemos la libertad positiva, aquellas condiciones de nuestra vida que permitan ejercer nuestra libertad. De los artículos 29 y 30 tenemos las consideraciones generales y los deberes. La clasificación de los derechos humanos en su formulación se han dado gracias a 3 tradiciones o 3 formas de encarar: la liberal, de inspiración inglesa, Hobbes, Locke, para la libertad negativa; la demócrata, inspirada fundamentalmente en la Revolución Francesa a partir de lo que son los ideales de Rousseau, para la participación política. Estas dos van a configurar la primera generación de derechos. La tradición socialista se recoge en los artículos que tratan la libertad positiva, que incluyen los derechos de la segunda generación, denominados los DESC. La explicación de los derechos humanos son los derechos de primera generación, los derechos relativos a la administración de la justicia, los derechos relativos a la vida. Tenemos también la libertad de religión, la libertad de creencias, de libertad de opinión y de expresión, a la libertad de circulación. El derecho a la participación política, el derecho a la igualdad ante la ley y una protección eficaz contra la discriminación por cualquier motivo. Los de segunda generación son los derechos a la autodeterminación, a la igualdad, al trabajo, derecho a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a las libertades sindicales, derecho a la seguridad social y a un nivel adecuado de vida, lo que incluye alimentación, vestido y vivienda. Tenemos también la seguridad social, el derecho a la atención en salud. Tenemos el derecho a la educación, a participar en la vida cultural. Y los de tercera generación son los derechos ecológicos o derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los derechos de tercera generación también estamos hablando de los derechos de los pueblos. El derecho al desarrollo para todas las naciones. Nuevamente, la validez y legitimidad actual está dada en la que los derechos humanos son universales e inalienables, muestran el ideal del futuro de la humanidad y la exigencia de un presente más justo, marcan el espíritu utópico de un mundo que es mejorable y que necesita mejorar. ¿Cuáles son las críticas más frecuentes que se dan a los derechos humanos? Son excesivamente utópicos e irreales, son la muestra solo de los valores de la sociedad occidental y son insuficientes para crear una sociedad plenamente justa. Muestran cómo debe ser la realidad y por lo tanto es lógico que no sean tal y como el mundo es hoy, sino el cómo debería de ser. Plantea un ideal. Son universales y por lo tanto no occidentales, ya que la igualdad no es patrimonio de ninguna cultura y en especial son un punto de partida, pero no es el destino final lo que se pretende hacer con los derechos humanos.
¿Cuáles son las perspectivas del futuro? Intentar su aplicación al máximo posible, luchar hasta conseguir, con ayuda de las instituciones comprometidas, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras y otros, mejorar aquellos aspectos que sean mejorables en la actualidad y nunca estar del todo satisfechos de los resultados obtenidos. Eso sería todo en la cuarta parte. Nuevamente agradecerles por la atención brindada.